Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a aprender por qué en ocasiones nuestro taller, nuestra fábrica, nuestro almacén, nuestra oficina o nosotros mismos corremos como pollos sin cabeza. Nos cuesta gestionar urgencias. Termina el día y decimos, no hemos hecho nada. O tenemos 7 clientes que están esperando el producto de una misma máquina. Hoy vamos a intentar entender el por qué nos pasa todo esto, introduciendo un concepto llamado espiral de tiempo de respuesta. Debo deciros que este concepto, la primera vez que lo oí, fue en el libro La producción es cuestión de tiempo, de Rajan Suri, en el cual se profundiza sobre el concepto de la producción en respuesta rápida. Y en este libro se cuenta un ejemplo que me gustaría, más o menos modificándolo un poco, contároslo en este vídeo, porque creo que es muy representativo, sobre el por qué nos pasa esto a día de hoy, y después lo traduciremos a un ejemplo un pelín más real, tanto en gestión de stock como en gestión de pedidos en nuestras empresas. Tenemos que imaginarnos que estamos delante de un semáforo. Estamos delante de un semáforo y somos los primeros que estamos delante del semáforo. Y el semáforo está en rojo. La metáfora de que esté en rojo es que la capacidad no es disponible. Estamos en cola. Somos una tarea que estamos en cola en esta carretera. Esa carretera de la vida que es superar ese semáforo. Ahora imaginaros que el semáforo se pone en verde. Entonces podemos pasar. Es el equivalente a vamos a poner la referencia en máquina o vamos a preparar ese pedido. Pero de repente oímos algo cerca de nosotros, miramos por el retrovisor y se acerca una ambulancia. Esa ambulancia nos obliga a ponernos a un lateral de la carretera, permitirle pasar. Y cuando intentamos volver a pasar, oh sorpresa, el semáforo vuelve a estar en rojo. La metáfora es que una urgencia, llamada ambulancia, ha ocupado capacidad y el semáforo vuelve a estar en rojo y por tanto vuelve a no estar la capacidad disponible. Pero además, detrás nuestro hay 2 coches más. Ya. Es decir, empezamos a tener tareas acumuladas en este recurso. Cuando por fin el semáforo se pone verde de nuevo, vamos a pasar, somos la primera tarea, por fin nos toca. Pero de repente oímos otro sonido, o otra sirena, y vuelve a ser otra ambulancia, un coche de policías, un coche de bomberos, dadle el ejemplo que queráis. Pero vuelve a ser algo que nos impide poder avanzar. Las 3 tareas, los 3 coches se apartan de la carretera y ese coche de policías pasa. Cuando intentamos pasar, oh sorpresa, la capacidad vuelve a estar ocupada. Volvemos a no tener capacidad disponible. Finalmente, el semáforo se vuelve a poner en verde. ¿Pero qué pasa? Que ya no tenemos solo 2, 3 coches atrás, tenemos quizá 5 o 6, porque ese recurso está ocupado en urgencias / ambulancias. Y ahora imaginaros dentro de este ejemplo totalmente simulado, que 3 coches atrás había una mujer que iba de parto. Y inicialmente era una situación que estaba bajo control, podía esperar, pero se ha ido atrasando tanto el poder pasar, que empieza a tener problemas graves y debe llegar lo antes posible al hospital. Y entonces, los ocupantes del coche sacan un pañuelo y piden paso. Al pedir paso pasa a ser una tarea que no era urgente, que ha pasado a ser urgente. Conclusión de todo este escenario. Las urgencias, las ambulancias o tareas que no eran urgentes, que han pasado a ser urgentes, han ocupado la capacidad del recurso y han generado una larga cola detrás de ese recurso. Han generado una larga cola delante de ese semáforo. Y ahí es cuando empiezan los problemas de quejas. Oye, ¿por qué esto no está hecho? ¿Por qué no estamos entregando esto? Y mil escenarios que nos podemos ir encontrando. Vamos a coger este ejemplo y lo vamos a trasladar en una gestión por pedido. Imaginaros que yo soy un planificador de producción proyectizada, el lote 1. Y le digo a mi organización, por favor, cada vez que tengáis un pedido, intentad no molestarme porque necesito concentrarme. Todo lo que tengo que organizar, os doy un lead time, un tiempo de reacción de 5 días. Y en estos 5 días voy a ser capaz de hacerlo. ¿No? Y por tanto, cada vez que entre un pedido, da 5 días de respuesta al cliente.
Llega un pedido nuevo y nuestro compañero comercial nos dice, oye, tengo un pedido nuevo, en 5 días estará hecho. Y respondes, por supuesto que estará hecho. Pero durante estos 5 días te llama tu director general y te dice, oye, ayer me fui a cenar con un cliente, me envalentoné ante él y le dije que éramos capaces de producirle en 2 días. Por favor, ¿le puedes fabricar esto, que es un cliente muy importante, en 2 días? Y tú como planificador, ¿qué haces? Pues reorganizas las tareas para que eso esté hecho en 2 días. Pero esto es un vaso comunicante. Cuando una urgencia pasa a ser prioritaria, lo que estaba secuenciado queda atrasado detrás. Al día siguiente, ese mismo comercial nos llama y nos dice, oye, me he enterado que un potencial cliente está muy enfadado con la competencia. Y si le damos servicio en los próximos 2 días, nos va a dar la cuenta. Pues obviamente se intenta organizar eso, pero volvemos a tener el paso de una ambulancia. Y los pedidos normales van quedando atrasándose en la cola del semáforo. Y casos como este, a millones, y en nuestro día a día son tan habituales que hemos perdido la noción de que esto pasa. Y cuando esto pasa, cuando llega el 5.º día, decimos, ostras, ¿dónde está mi pedido? Y dices, pues es verdad, es que no hemos llegado. Entonces viene ese run en la cabeza de no tenemos recursos, es que no llegamos, es que no sé cómo hacerlo, o es que no somos suficientes, o es que esto es un caos. Pero la conclusión es, no llegamos. Entonces, ¿cuál es la primera reacción de defensa de la planificación de la propia empresa? Oye, en lugar de 5 días, bueno, a partir de ahora, por favor, decid 7, que es que no llegamos. Y entonces empieza a haber una importante lucha de fuerzas diciendo, si nuestros clientes nos piden bajar plazos, ¿cómo les vamos a decir de 5 a 7? Y hay equipo comercial que no lo va a decir, y hay equipo comercial que lo va a ocultar, y hay clientes que no lo van a aceptar. ¿Y sabéis esto qué provoca? Esto provoca que incremente exponencialmente el número de urgencias, el número de ambulancias. ¿Por qué? Porque de repente hay clientes que no aceptan eso. Entonces la planificación se cae y los que sí que lo aceptan quedan para atrás. ¿Y qué pasa a ese pobre cliente que lo has dejado para atrás? A ese pobre cliente que lo has dejado para atrás llegará al 7.º día y no estará hecho. Y como no estará hecho, tu reflexión será, es que no llegamos. Es que no es posible hacerlo. A partir de ahora, en lugar de 7, vamos a dar 10 días. Y fijaos la paradoja. En un contexto en que los clientes cada vez exigen tiempos más cortos, estamos dando tiempos de respuesta teóricos mucho más altos. Y esto genera una cantidad de ambulancias en el día a día tan altas que quien sí acepta ese plazo siempre se queda tarde. Y quien no acepta ese plazo y pasa a ser una ambulancia, entonces lo que no tiene es credibilidad la empresa, porque nunca sabe exactamente cómo va a organizar estas ambulancias. Se ha caotizado su organización. A este fenómeno se le llama espiral de tiempo de respuesta. Y no solo pasa en la gestión por pedido o la gestión por proyecto, por producción proyectizada o por producción de lote 1. No solo pasa aquí. Solamente es la más fácil de entender porque nosotros como individuos nos pasa exactamente lo mismo. Que las urgencias del día a día nos atrasan las tareas más rutinarias. Pero también pasa con el inventario. Cuando por problemas de disponibilidad y de urgencias la demanda no se cumple, empezamos a poner inventario por si acaso. Y ese inventario por si acaso, al final, intentamos que nos cubran estas ondas y terminamos con un inventario muchísimo más alto del que deberíamos tener. Es exactamente el mismo fenómeno. Espiral de tiempo de respuesta, tanto para productos en base del lote 1, producción proyectizada, como por producción por inventario. Reflexiona, estoy convencido que en tu empresa pasa algo similar, porque en mi experiencia como consultor lo estoy viendo en más del 90% de las empresas que he visitado en los últimos 3 años. La espiral de tiempo de respuesta. Ahora ya tienes un nombre. Saber el problema es el primer paso para atacar la solución. En próximos vídeos te contaré cómo hacerlo. Si te ha gustado este contenido, por favor dale like, suscríbete y un OK a la campanita para recibir notificaciones de cuando publicamos un siguiente. Y si no estás de acuerdo con el concepto o quieres saber más, no dudes en comentar. Hasta la próxima.